Agradecemos su presencia en esta conferencia de medios sobre el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con México. Nos hacen el favor de acompañarnos el doctor Juan Carlos Barrón, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, académico también de esta Casa de Estudios y coordinador de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues agradecemos las facilidades otorgadas al Instituto de Geografía para la realización de esta actividad y pues arrancamos con el doctor Juan Carlos Barrón, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría sumarnos a la... Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría sumarnos a la condena por la militarización de la frontera. Desde el Centro de Investigación sobre América del Norte nos manifestamos en contra de cualquier opción militar en contra de los migrantes connacionales centroamericanos y demás personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad en esta situación, y que la respuesta militar pues no es la opción. A mí me gustaría además pues bueno decir que pues bueno, nuestra respuesta a esta violencia estructural que estamos viendo en contra de los migrantes pues responde a un cambio de estrategia por parte de la presidencia de Estados Unidos en torno a realizar con mayor estridencia acciones que ya se han realizado en otro tiempo, es decir, la movilización de la Guardia Nacional. No es la primera vez que se hace como estrategia para trabajar la frontera. También, pues bueno, es la tercera vez y por lo tanto pues podemos saber de sus magros resultados. Aún así, pues bueno, en este momento pues el número de deportaciones ha bajado, el número de cruces está en su nivel más bajo en años, y por lo tanto pues me gustaría hacer énfasis en un elemento que se ha tratado tangencialmente, que es visibilizar la tragedia humanitaria que están viviendo los migrantes. Me parece que esta estrategia estridente por parte de la presidencia de Estados Unidos lo que ha podido visibilizar pues es esta caravana migrante que había conseguido pues una muy baja visibilización en los últimos años, y que gracias a esta estrategia mediática pues han podido pues posicionarse y visibilizar su situación. Y pues bueno, esa parte es de celebrarse, que se visibilice esta tragedia humanitaria. Entonces nosotros quisiéramos hacer este énfasis en las desapariciones que se llevan a cabo en ambos lados de la frontera, la operación Streamline que está realizando el gobierno de Estados Unidos en contra de la población migrante. Esta operación consiste en tratar con cargos criminales a violaciones de migración civil. Entonces, pues bueno, vemos con preocupación esta situación. Consideramos que la respuesta de condena es la correcta, y pues bueno, nosotros nos plantearíamos dos cuestiones principales, que sería, pues bueno, por un lado, entender que esto responde a una violencia estructural, biopolítica y necropolítica, que busca tratar de decirnos cómo cierta gente merece vivir y cómo cierta gente merece morir, lo cual, por supuesto, pues es indignante. Y, pues bueno, pues por un lado, valoramos la respuesta, pensamos que la respuesta diplomática pues debe ser en este tenor que se ha dado en este momento. Celebramos esta situación, y por otro lado pues bueno, nos gustaría que pudiéramos ir más allá de los lugares comunes en torno a esta situación, en torno a si los gobiernos han actuado de un modo o de otro. La preocupación central deben ser las personas que están en esta situación, y por lo tanto pues nosotros nos preguntamos a quién benefician estas acciones por parte del gobierno de Estados Unidos, a quién beneficia este despliegue de la Guardia Nacional, estos encarcelamientos que se hacen en Estados Unidos
en contra de connacionales y centroamericanos, dado que con esta operación Streamline lo que estamos viendo es una mayor encarcelamiento, detenciones de personas y además en algunos casos con tiempos muy largos para sus detenciones. Entonces, pues bueno, nos preocupa esa situación y ojalá que en las próximas semanas podamos ver acciones que nos ayuden a disminuir esa tragedia humanitaria. Ese sería mi primer comentario y cedo la palabra a mi colega. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Barrón. En principio, saludarles, por supuesto. Congratulado de compartir la mesa con el doctor, esta mesa de prensa con el doctor Barrón. Y en efecto, mi impresión es que estamos ante un escenario que parece novedoso, pero que implica todo un proceso de desacreditación de una agenda. Implica preocupaciones en el gobierno de Washington sobre lo que está pasando en México. Y en efecto, como muy bien subraya el doctor Barrón, no solamente hay que rechazar, denunciar y oponerse en todas sus posibilidades a este embate presidencial contra la esfera de derechos, la esfera de proyectos de vida y lo que supone justamente la universalización en toda persona migrante, sino también pensar hasta dónde en el gobierno de Trump hay una ofensiva destinada a tener garantías de lo que México va a hacer hacia adelante. Porque a mi juicio, si algo ha hecho la presidencia de México, es justamente no ofrecer una claridad de lo que el Estado mexicano tiene que realizar, no solamente en materia del Estado de Derecho, sino también en materia de migración. Justo uno de los éxitos políticos de Trump en su campaña presidencial en 2016 fue colocar el tema de la migración como uno de los temas críticos. Por supuesto, demonizando, ¿sí?, criminalizando, como señala el doctor Barrón, pero esto le ha redituado y probablemente le seguirá, muy amables, redituando beneficios políticos electorales muy claros, con una base de electores que están convencidos de los despropósitos de la globalización, que están convencidos que las élites financieras internacionales no necesariamente significan un mejor rumbo para Estados Unidos y que están convencidos de que hay que cerrar fronteras ante lo que significa justamente los flujos de migrantes, ante lo que supuestamente significa la diversidad cultural. Entonces, sí creo pues que no se ha abordado con la suficiente dimensión integral por parte del gobierno mexicano la posición de Estados Unidos y la posición en particular de un gobierno de este perfil y de este estilo tan confrontacional, tan extremista, que tiene una agenda, ¿sí?, por supuesto, neoconservadora y una agenda que supone una reestructuración de la visión del mundo y de la política, ¿sí?, centrada en la reterritorialización.
Eso supone a su vez considerar a toda identidad cultural, ¿sí?, en función de su territorio, y que hay que preservar esos territorios, y que por lo tanto, si los demás, ¿no?, que no pertenecen en todo caso a la pureza o a la, ¿no?, a la base electoral que se ve desafiada en sus trabajos, que se ve desafiada en su herencia sociocultural e histórica, que es lo que ha estado exacerbando Trump. Entonces, por lo tanto, este desafío no ha sido comprendido por el gobierno mexicano. Y en ese sentido, a mi juicio, creo que si bien es importante elogiar la reciente posición de la presidencia, que supone una defensa de la dignidad de los mexicanos, lo cual se debió haber dado desde el primer momento, ¿no?, pidiéndose y actuando con respeto a un proceso electoral ajeno, ¿sí?, pues ahora están las condiciones para que el gobierno de Trump pueda mantener una política de ofensiva y de intervención en nuestro propio proceso electoral. Pero independientemente de eso, o complementariamente a ello, yo creo que sí hay una visión, independientemente de quién gobierna Estados Unidos, de las amenazas, de los riesgos, que significa la crisis de las instituciones en México y la crisis del Estado de Derecho y la incapacidad de haber construido hasta el momento una agenda para abordar los distintos eslabones humanitarios, ¿sí?, institucionales, organizacionales, de desarrollo e integración social, de reconocimiento de derechos de quienes por circunstancias políticas y de violencia estructural y de aspiraciones pensaban en Estados Unidos como país destino, ¿sí?, y encuentran que México es esta nueva opción para sus vidas. Y a su vez es necesario, a mi juicio, recuperar una perspectiva de que los candidatos, la candidata y los candidatos a la presidencia parecen también compartir esta misma deficiencia del gobierno mexicano para comprender lo que está pasando en Estados Unidos, más allá de la retórica xenófoba, racista y la criminalización de inmigrantes, y a su vez, ¿sí?, proponer a los mexicanos, a las mexicanas, ¿sí?, una agenda a la altura de las circunstancias del problema migratorio, a las circunstancias del problema de la crisis económica nacional y la debilidad estructural de las instituciones del Estado mexicano. Gracias por su tiempo. Me llamo Antonio Cruz, soy periodista de la sección academia del periódico La Crónica de Hoy. El diagnóstico que han presentado ustedes es muy claro, yo creo que para mediano y largo plazo. Se hizo toda una revisión del problema, las omisiones, la falta de una agenda, pero estas son cosas que no podemos resolver de hoy para mañana. Hoy ya se estaría movilizando la Guardia Nacional. Nosotros como periodistas, los que somos diaristas, nos importa transmitir a nuestros lectores, radioescuchas, televidentes, información que sea útil hoy, que desde luego definir posiciones es muy importante, pero es algo que también dependerá de lo que pase en los próximos 3 meses, quién gane, etcétera, ¿no? Hoy, nos pueden decir ustedes, la pregunta que hace mi compañero de decir, ¿qué efectos podemos esperar hoy? Yo, uno de los que comentaba, pues 4,000 guardias es menos de lo que se mueve aquí cuando juegan los Pumas contra el América, ¿no? La Guardia Nacional jurídicamente no puede hacer arrestos. La Guardia Nacional no puede detener migrantes. La Guardia Nacional lo único que va a hacer es darles apoyo logístico. Por otro lado, ya lo decía también, doctor, esto está ocurriendo en un momento. Yo revisé los periódicos de Estados Unidos en la mañana.
La nota sobre México está como en quinto, sexto, octavo lugar. La nota es China, la guerra comercial con China. La nota es la demanda de la actriz porno contra Trump. Las notas es que un luchador irlandés golpeó a alguien afuera del ring y se entregó él solo. O sea, en realidad, mientras a nosotros nos está causando sobre preocupación, parece que para ellos no es tan importante. O sea, ¿cómo debemos reaccionar? No es militarización de la frontera porque no les alcanza. Para ellos va a ser caro. O sea, ustedes, esta acción, ¿cómo debemos digerirla, interpretarla hoy para que no se nos caiga el peso, para que no haya una serie de efectos que siempre provoca un tuit de Trump? Muchas gracias. La pregunta pasada fue sobre el mediano y largo plazo, pero con mucho gusto contestamos también esta cuestión. Bueno, creo que has hecho unos señalamientos muy puntuales y adecuados. Me parece que lo que hemos comentado aquí y que hace falta en este país, a juicio de nosotros, por lo que he escuchado, es necesitamos tener una claridad en torno a la estrategia política, en torno a la migración y en torno a la estrategia diplomática que vamos a seguir, dado que no podemos seguir reaccionando a estas provocaciones y peloteo. Eso sería, digamos, yo pienso, una síntesis de lo que hemos intentado transmitir. Lo segundo, me parece que las estrategias mediáticas de Trump consisten en darle material a los medios para trabajar en sus diferentes países, esferas y lugares. Así como habla de la actriz porno, también habla de China y también habla de México, y le da material a los diferentes lugares sobre de qué hablar. Entonces nosotros estamos hablando de eso. Y pues bueno, yo me preguntaría a quién beneficia que nosotros estemos utilizando nuestro tiempo para hablar de eso, dado que es una maniobra que posiblemente no sea tan relevante como bien lo ha mencionado. Entonces, efectivamente en Estados Unidos tienen una agenda mediática que tiene ciertos temas que son los que dominan, y pues no es de los más importantes. Y nosotros, como ya lo ha señalado el doctor, estamos en un tiempo electoral, y pues bueno, pues la presidencia de Estados Unidos nos ha regalado un tema para darle oportunidad a los actores políticos para hacer lo propio y lo previsible ante esta provocación. Entonces yo me enfocaría en la cuestión de aprovechar la oportunidad, como ya mencionaba el doctor, para realmente plantearnos la necesidad de que en la contienda electoral se discutan diagnósticos y posibles programas, estrategias en torno a esas problemáticas de fondo. Y en esta materia, pues bueno, por supuesto, la migración, los feminicidios, las desapariciones que se dan a lo largo de todo el territorio, pues son temas que no se pueden estar trabajando en una respuesta a una provocación, sino que tendrían que seguir un plan claro. También me parece que algo que se ha dicho aquí es que nosotros en aras de ofrecer claridad en torno a la estrategia que va a seguir y el siguiente gobierno de cualquier coalición o característica independiente que tenga, debemos pensar que no podemos seguir reaccionando nada más a estas provocaciones, sino que tendríamos que tener una línea clara para poder trabajar en una dirección conforme a los intereses nacionales. Desde mi punto de vista, estas oportunidades que nos da esta situación, por ejemplo, hablar de la migración o hablar de las desapariciones o de la tragedia humanitaria que está ocurriendo en nuestro territorio relacionada con esto, es una buena oportunidad para pasar pues de las
estas noticias falsas y todo esto que ha dominado hasta el momento las precampañas y las campañas electorales, para pasar a algo más sustancial. También, bueno, esto es aledaño a este problema, pero pues cabe señalar que nuestros socios comerciales de América del Norte nos han solicitado pues que hagamos un ajuste al salario mínimo mexicano para poder construir una mayor equidad en los ingresos entre canadienses, estadounidenses y mexicanos como un mecanismo. Y frente a ello, pues no sé de qué me he perdido, pero al parecer no ha habido una respuesta clara en torno a esta cuestión, ¿no? Y si apareciera que desde México estamos más preocupados por no subir los salarios y desde fuera sí están preocupados por subir los salarios. Entonces, lo mismo estamos en esas... Eso son como oportunidades que se nos están ofreciendo desde el exterior para hacer lo que tendríamos que hacer de manera doméstica. Entonces, bueno, espero con esto haber sido más claro, pero mi punto central es que hay que ofrecer claridad en torno a las distintas estrategias que se quieren hacer y que en el muy corto plazo pues tendríamos nosotros como académicos y como sociedad civil que exigirle a los candidatos y a la candidata que pasen de la retórica y de discursos insustanciales a mostrarnos sus diagnósticos y sus planes estratégicos en torno a problemas tan graves como los que se han hablado aquí. Bueno, en mi caso, sí, como bien señala el doctor Barrón, en mi caso, la perspectiva de lo inmediato, voy a tratar de elaborarla en varios ejes. Parece que el gobierno de Trump mantiene una táctica radical de provocación, pero lo que hemos intentado plantear es que siempre hay un trasfondo de intereses específicos. Y yo creo que aún es temprano para valorar si el trasfondo de esta ofensiva sobre la frontera expresa en términos de un encadenamiento de decisiones sobre los centroamericanos, sobre el presupuesto para el muro en la frontera, ¿sí? Sobre ahora el fortalecimiento de la presencia de efectivos de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y esta nueva disposición de la presidencia de México a modificar su estrategia diplomática frente al gobierno de Trump, a mi juicio, lo que sugiere es que no sabemos si uno de los telones de fondo es rehabilitar la presidencia justamente de Peña Nieto ante una debilidad política confesa de su posición en el escenario político electoral del país en 2018. Esto significa, insisto, es solo una hipótesis, no sé, no lo comentamos con el doctor antes, pero esto significa, o eso significaría, yo insisto en distanciarlo de mi programa, esto significaría que si ese es el guión, vamos a ver una serie de posicionamientos, ¿sí?, más fuertes entre Trump y el presidente Peña, ¿sí?, para consolidar lo que el gobierno ha de hacer, el gobierno mexicano ha dejado de hacer en 2 años. ¿Sí estamos? Es decir, consolidar la posición diplomática, pero sobre todo la imagen del gobierno mexicano al interior. Porque es muy claro no solo su debilidad política, sino que ha sostenido
una disposición, ¿sí? Casi yo diría de un nivel de resistencia fenomenal, ¿sí? Ante humillaciones claras perpetradas por el gobierno estadounidense y un escándalo mundial sobre la imagen, ¿no?, de una presidencia y un gobierno que no ha respondido en su momento a esas ofensivas del gobierno estadounidense y a una política de inmigración tan focalizada, particularmente en México, de este nivel de visceralidad. Entonces, si esto es el escenario, ¿qué nos toca hacer en lo inmediato? ¿No? Probablemente, no sé si era un poco el sentido de la pregunta. Nos toca reformular el tipo de interlocución que tenemos con migrantes, particularmente centroamericanos, que han tenido una vida adversa y que no podemos ofrecerle en su tránsito o estancia en México esa misma, otra modalidad de otra adversidad o de indiferencia, ¿no? O incluso de abuso y de delitos adicionales a los que ellos han recibido en sus países y comunidades de origen. Entonces toca ofrecer garantías, toca ofrecer medidas cautelares, toca ofrecer, ¿no?, capacidad de ejercicio de derechos humanos en su tránsito y en su estancia. Creo que uno de los elementos que me llamó la atención de la caravana migrante es un poco la cohesión interna, ¿sí? Es decir, traemos nuestra propia omerta, nuestra propia impronta, nuestra propia capacidad de ir. A lo mejor no tenemos en claro también cuáles son las intenciones, ¿no? Si quieren venir solo al centro del país, si quieren lograr un estatus de refugiados, no sabemos también. Si estamos, o sea, porque recordemos que se da en el marco de la coyuntura, ¿no?, de ese flujo de la caravana, por decir, vamos hacia, ¿no?, nuestro destino, Estados Unidos, pero en el Inter, ¿no?, Oaxaca, o sea, no sabemos a ciencia cierta qué van a decidir ellos y ellas. Pero lo menos que tenemos que ofrecer lo que no hemos hecho en estas décadas y años, en lo inmediato, ¿sí? En segundo lugar, creo que la agenda es una agenda que puede implicar el que la experiencia internacional, las recomendaciones en materia de protección de derechos humanos, de prevención de trata de personas, de ejercicio de esfuerzos por articular capacidades comunitarias e institucionales que respeten y reivindiquen derechos de personas, familias y grupos de inmigrantes, es una urgencia. Y eso tiene que estar, a mi juicio, en la tesitura, en las propuestas del gobierno y los candidatos presidenciales a corto plazo. Y también creo que, si bien la Guardia Nacional fortalecida en su presencia en ciertos tramos de la frontera puede ser simbólicamente parte, ¿sí?, de esta capacidad de Trump de generar no solamente una interlocución extrema, en este caso con México, pero sobre todo generar un proceso de negociación casi siempre favorable a sus designios, a su capacidad de lograr beneficios políticos concretos y de granjearse, ¿sí?, la seducción política con su base electoral y con el ala republicana más dura, ¿sí?,
tanto de la frontera en los gobiernos estatales como en el propio Congreso Federal estadounidense, yo sí creo que hay una posibilidad de recuperar para México la interlocución con aquellos actores de Estados Unidos que han incluso puesto al interior del régimen estadounidense y particularmente contra Trump, una agenda de ciudades y comunidades santuarias. ¿Sí? Yo creo que no hemos logrado aún desde México construir procesos mucho más articulados donde las redes pro derechos, pro defensa de derechos, de protección en todos los sentidos, y a su vez las reglas del juego que se están poniendo a discusión por este régimen presidencial estadounidense puedan ser comunicadas, informadas, ¿sí?, compartidas en las dimensiones críticas, en las consecuencias, por parte de actores y comunidades mexicanas, y particularmente por redes de migrantes. ¿Sí? Entonces yo sí creo que hay mucho trabajo que hacer, que se ha dejado de hacer. Hay incluso en algunas instituciones del gobierno mexicano desmantelamiento de profesionales con experiencia en temas, ¿sí?, y atención con colectivos y personas migrantes. Y por supuesto, yo creo que bajo esta circunstancia, el primer gran efecto es justamente revisar qué parte de la agenda de la frontera, qué parte de la agenda binacional implicará una reformulación, ¿sí?, a nivel integral de lo que se ha hecho hasta ahora por el gobierno mexicano. ¿Qué tal? Nada más, perdón, Iván Saldaña del periódico Excelsior, Grupo Imagen. Una pregunta. El pasado miércoles en sesión el Senado aprobó un exhorto, un posicionamiento, tanto para el gobierno de México como para el gobierno de Estados Unidos, en el que le pide al gobierno mexicano suspender la cooperación en materia de migración y combate a la delincuencia transnacional con Estados Unidos, en tanto el presidente Trump no se refiere a México con respeto. Mi pregunta es, ¿tendría el Senado es la Cámara del Legislativo que tiene que revisa esta parte de la política exterior? ¿Sería viable, sería conveniente suspender, además de que sobrepase nada más el posicionamiento de Peña? Gracias. Desde mi punto de vista, es muy importante que el Senado haya hecho esta labor. Es algo que es digno de elogiarse. Tu pregunta me parece muy, muy pertinente porque efectivamente, y creo que está en sintonía con lo que hemos venido hablando, si nosotros no tenemos una clara estrategia en torno a estos temas que se han tocado aquí, dado que no la tenemos, entonces cualquier acción que nosotros realicemos podría parecer más bien una reacción, nada más responder. Me parece que el Senado es una de nuestras instituciones clave para poder definir esos lineamientos de los que hemos venido hablando aquí. Me parece que, por supuesto, que es viable cambiar las estrategias de cooperación con Estados Unidos en materia no solamente de migración, sino en materia de seguridad y de narcotráfico, y que por supuesto cuando hablábamos de que México tiene que repensar y que los actores electorales tienen que repensar cuál va a ser su estrategia diplomática en esto y otros temas, porque también aquí, pues bueno, hace rato se mencionaban
otros temas de la agenda internacional que son igualmente importantes, como la guerra comercial o el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cómo conseguir una estrategia integral para, por ejemplo, pues hacer una renegociación en donde se prioricen los intereses nacionales y donde se comprendan los intereses de los otros países? No podemos hacer esto si no comprendemos de entrada cuál es verdaderamente la agenda estadounidense. Yo creo que eso es muy importante, y lo mencionaba hace un rato el doctor. Hay una incomprensión por parte, al menos en el discurso público, parece haber una incomprensión por parte de los candidatos, la candidata y el gobierno mexicano en torno a esta situación. Y esta incomprensión no pueden decir que es por falta de información, porque hay organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas que están trabajando en la construcción de esta información y que por lo tanto pues podríamos ir de una manera menos improvisada ante esta situación. Pero definitivamente pues bueno, seguiremos improvisando si no tenemos una estrategia clara. Entonces yo celebro la acción del Senado. Posiblemente lo que vimos ahora sea una respuesta pues coordinada, como bien yo estaría de acuerdo con la hipótesis que se estableció hace un rato, si son tiempos electorales y pues bueno, pues estos grupos políticos saben fortalecerse a través de este tipo de estratagemas. Entonces, pero definitivamente, pues bueno, necesitamos mejorar nuestra posición para la negociación diplomática en muchos temas. Y para mejorar nuestra posición, pues bueno, pues es necesario también cambiar nuestras estrategias de cooperación. Llama mucho la atención que se esté pues buscando renegociar el Tratado de Libre Comercio y pues bueno, pues el Tratado de Libre Comercio trae consigo un montón de temas de seguridad de interés nacional para Estados Unidos. Entonces, pues tenemos margen de maniobra para hacer una mejor negociación y mejorar nuestra posición en esas negociaciones. Entonces yo lo vería como una oportunidad. Desafortunadamente la experiencia en el corto plazo pasado no nos hace ser muy optimistas al respecto, pero la oportunidad está. Yo tengo la impresión de que el proceso electoral mexicano, si bien no ha podido ser atendido por el gobierno de Washington porque tiene una agenda muy amplia, vamos, esto de la guerra comercial con China particularmente, el propio escándalo sexual, ¿no?, del presidente en las semanas recientes y la investigación en curso del Russia Gate, cuyos efectos y resoluciones, ¿no?, también están por verse, no sé si justo más cercano al periodo de renovación de la elección intermedia o después de la elección intermedia de noviembre en Estados Unidos. Yo sí lo que creo es de que si la hipótesis que se está planteando es una hipótesis plausible, es una hipótesis que va a encaminarse con mayor nitidez por la presidencia de Trump y el gobierno mexicano, que por cierto, bien a bien no sabemos a qué obedeció la reciente visita, ¿no?, del yerno Kushner a México, ¿sí? Pero en el fondo, lo que sí me gustaría subrayar es de que la posibilidad de que se consolide una campaña como la de Mitt, ¿sí?, en la elección mexicana, no sabemos si es parte del guión de esta estrategia.
Lo que sí hemos tratado de valorar es que esta estrategia no implica una militarización en ciernes, pero la militarización por México, por supuesto, ha sido asumida como tal. Sí estamos, es decir, estamos en una guerra de información, donde uno de los expertos fundamentales que ha demostrado capitalizar política y electoralmente esas guerras de información es justamente el presidente Trump. No sabemos todavía si la arquitectura de esta ofensiva va justamente, ¿sí? Habrá que ver si resulta, pero no sabemos si la arquitectura está justamente pensada para fortalecer al gobierno mexicano y a su candidato, en esa lógica. Pero lo que sí es claro, a mi juicio, es que el Tratado de Libre Comercio, la agenda de la frontera, la criminalización exacerbada, lo vemos con testimonios cruentos cada vez más que afectan a personas y a familias inermes en México, la disfuncionalidad de la militarización en México, que es la de la otra militarización, según yo, de la que debiesen estar hablando los y la candidata a la presidencia, pues no son temas, ¿no? Pero según yo, insisto, más allá de esta guerra, ¿sí? Y retórica de Trump, sí creo que ese trasfondo sigue gravitando en nuestra realidad y que no estamos poniendo los actores supuestamente claves para los siguientes años, para el mediano plazo, a la altura de lo que está pasando, y peor aún, si comprendemos que el gobierno estadounidense necesita ofrecer garantías a sus inversiones, ¿sí?, en México, y a lo que se ha impulsado incluso con el tema de las reformas estructurales, pues la realidad delictiva, criminal, narco, política y el nivel de corrupción e impunidad en México, etcétera, etcétera, pues es una agenda donde es inevitable que ante esta posición tan, ¿no?, histórica y de frontera y geopolítica tan estrecha con Estados Unidos, pues se tenga que provocar una discusión, una deliberación, ¿sí? ¿Hasta dónde el Senado entonces ya para cerrar un poco hacia el sentido de la pregunta, hasta dónde el Senado ha ofrecido, ¿no?, una posición plausible, digna y prudente de lo que debamos hacer, suspender la cooperación, ¿no?, más o menos? Lo que es un hecho es que incluso, salvo la mejor opinión de ustedes y la investigación prolífica al respecto y la realidad de las operaciones y los trasiegos, etcétera, 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 puede suspenderse oficialmente la cooperación y la cooperación estar intacta en su cotidianidad. Entonces, el tema es el nivel de imbricación, de correlación tan estrecha, tan intestina, tan dinámica que tenemos con la economía, ¿sí?, estadounidense, con la cultura, la educación y la frontera. Entonces eso no se puede hacer oficialmente nada más ante estos embates que en efecto llaman a asumir posiciones dignas. No es suficiente una posición digna. Es necesaria una posición de inteligencia política, diplomática, estratégica, pero de agenda es mínima, estructural hacia adelante de lo que se ha dejado de hacer, insisto, ¿sí?, o insistimos, ahora más o menos hemos estado en esa sinergia, y cómo darle respuesta a esto, que parece una preocupación, una andanada del gobierno de Trump, pero si estuviera otro gobierno, sensatamente debería estar preocupado por qué está pasando con el vecino, qué está haciendo el vecino y cómo se está garantizando o no. Hablábamos al inicio del Estado de Derecho, de las capacidades institucionales, de la reducción real
de los niveles de pobreza y de desigualdad en nuestro país y de la capacidad de atención y de desarrollo y de intervención humanitaria con migrantes que están apostando en México, su vida para México, ¿no? Buenos días, Iris Velázquez del periódico Reforma. Han hablado ustedes de una estrategia integral, pero me gustaría un poco que abundáramos un poco más en el tema de seguridad. Hoy en la primera plana publicamos que la deportación ha agravado la violencia en la frontera norte en cuanto a homicidios y en cuanto pues a narcotráfico. ¿Cuáles son las acciones que ustedes propondrían de manera inmediata y a largo tiempo para poder abatir esta problemática? Gracias. Perdón, no me queda claro. La pregunta es, ¿qué debería hacer quién? El gobierno mexicano, tal vez enviar más agentes a la frontera, reforzar la seguridad. Ok, muchas gracias. Pues, como decía hace un ratito, las deportaciones durante el gobierno de Donald Trump han bajado respecto del mismo periodo de Barack Obama. Lo que ha cambiado en esa materia principalmente es, bueno, por un lado, que están, digamos, fracasando en sus propios términos, pero por otro lado, lo que ha cambiado radicalmente es la estrategia mediática que busca una nueva estridencia para tratar de que por esa estridencia se modifiquen posiciones para la negociación, a mi entender. Dado que estamos en periodos electorales, la pregunta es ¿cómo se va a hacer el diagnóstico en torno a las personas que ya están en este momento en problemáticas de migración de retorno? Las deportaciones que se dieron durante el gobierno de Obama y que se están dando en la actualidad con el gobierno de Trump nos han planteado un nuevo reto a todos los actores mexicanos y particularmente a las universidades sobre cómo, por un lado, recibir y por otro lado, cómo aprovechar estas personas, sus habilidades, sus conocimientos. A mí me gustaría como ciudadano pues ver por parte de los candidatos y la candidata una propuesta clara en torno a cómo hacer para aprovechar el potencial de esta migración de retorno. Porque eso es, digamos, lo que nos tendría que preocupar en materia doméstica, pienso yo. En términos de política exterior, pues bueno, conforme a lo que hemos venido diciendo en estos minutos, para mí lo primero es ofrecer claridad en torno a la estrategia diplomática. Y entonces, si nosotros tuviéramos una estrategia internacional clara, por ejemplo, frente a las deportaciones en general, o frente a los refugiados en general, y pudiéramos ofrecer pues una cierta congruencia en nuestro propio trato en México a las personas que están en esa situación, pues entonces seguramente tendríamos un mayor margen de maniobra para las acciones diplomáticas. Al estar reaccionando frente a estas situaciones, entonces nosotros estamos todo el tiempo en función de agendas ajenas. Desde mi punto de vista, ese es el mal central. Nosotros no tendríamos por qué estar pensando en reaccionar a agendas ajenas, sino que tendríamos que pensar cuál es nuestra posición frente a estas situaciones que hemos venido hablando. Entonces, en particular de lo que tú mencionas, que me parece muy buena pregunta, es la seguridad. Pues bueno, es una palabra muy rara, porque la seguridad de quiénes. A mí me preocupa la seguridad de las familias y de las personas que están ahorita en riesgo de desaparición por todo el territorio nacional. Me preocupa que este programa que mencionaba Streamline en Estados Unidos, por ejemplo, la Guardia Nacional no puede hacer detenciones, pero sí utiliza estrategias de confusión que son altamente inhumanas. Patear, destruir las botellas de agua, mover las cosas del lugar para que los migrantes no sepan en qué lugar del desierto están y se confundan y que se queden caminando y nunca salgan de ese infierno.
pues son estrategias que pues son pues, inhumanas, que tendríamos que estarlas denunciando, pero no denunciando de manera aislada y en función de una agenda, digamos, coyuntural en cada ocasión, sino dentro de una estrategia diplomática clara en la que pues, nuestros principios externos fueran congruentes con los internos y protejamos la seguridad, y ahí sí me enfocaría, ¿no? Es la seguridad de las personas, los migrantes, las familias que están en esta situación de vulnerabilidad, tanto en nuestro territorio como en otros territorios, incluyendo el estadounidense. Creo que es la seguridad de ellos y ellas que nos debe preocupar. En la Escuela Nacional de Trabajo Social se han impulsado varios eventos, incluso un congreso reciente en marzo en el antiguo Palacio de Medicina, sobre migración, refugiados, repatriados, indígenas y personas en condición de desplazamiento forzado. Hay incluso la intención de fortalecimiento de estas líneas de investigación y el propio rector el año pasado, el rector Graue, instaló, como ustedes saben, el seminario universitario que preside la doctora Luciana Gandini en estas mismas materias. Es decir, la UNAM está asumiendo la importancia de esto, sin que eso signifique que no haya una trayectoria de investigación. Pero es necesario revolucionar ese momento que ya tenemos en la UNAM para lograr que los actores y los tomadores de decisión asuman la complejidad del problema y ofrezcan otras alternativas. En el caso de los deportados creo que es muy claro que hay varias asignaturas críticas pendientes donde México está dejando de hacer cosas. Es decir, ¿cuál es el padrón de familias en Estados Unidos con diversos niveles de riesgo de deportación ante esta focalizada e indiscriminada e inhumana, ¿sí?, política de deportación exacerbada, si bien con estos antecedentes que subraya muy bien el doctor, ¿sí?, pero exacerbada por el gobierno de Trump? Ahí no tenemos claridad, ¿sí? Los consulados, que si la diplomacia, pero insisto, ¿dónde está esa sinergia con las ciudades y gobiernos santuarios que le han dicho a Trump? Nosotros sí queremos proteger, ¿sí?, a estos estadounidenses que han acreditado, que trabajan por el país y que apuestan por el país. Y en México, ¿cuál es el mapa, el registro y el padrón que el gobierno mexicano nos ofrece para decirnos: se han deportado tantos y tantos niños y familias en la frontera, ¿sí?, y ahora llegan por este otro lado, y ahora llegan en condiciones inhumanas, y estamos trabajando en esto y en aquello, y estamos modificando las reglas y la interlocución con tales y cuales comunidades, estamos haciendo tal nivel de gestión pública a nivel local para que se logre modificar la política pública de trabajo, de educación, ¿sí?, y de alimentación para personas que están en condición infrahumana, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos verificando las trayectorias de salud, estamos buscando conectar con las familias de Centroamérica, estas familias, o sea, en materia solo de deportación de niñez no acompañada, tenemos una crisis humanitaria e institucional de un nivel ominoso, pero no es tema. En México no es tema ni para la sociedad ni para el gobierno. Entonces yo sí creo que más allá de lo que significa Trump y su política y los efectos nocivos de su política dentro y fuera para migrantes latinos, particularmente mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, y las que vienen en las siguientes semanas y meses, ¿sí?, nosotros no seguimos haciendo la tarea y parece que no tenemos tarea nacional al respecto.
cuarta pregunta. Sí, Antonio, por favor. Es una pregunta, ya lo han estado ustedes elaborando y reflexionando en voz alta, pero casi para tener un insert o un byte o sacar un corte de 10, 15 segundos. ¿Sí hay militarización de la frontera o no hay militarización de la frontera? Gracias. La ha habido, la está habiendo y la seguirá habiendo en 15 segundos. Pero necesitamos matizar porque desafortunadamente esta cuestión de la militarización pues se da de maneras complejas. Hay diferentes actores legales e ilegales que interactúan en la reproducción de las violencias estructurales que se dan en torno a la frontera, tanto del tráfico de personas como del tráfico de armas, como del tráfico de sustancias. Actores formales e informales que son muy variados a lo largo de toda esta línea fronteriza. No podemos meter en el mismo saco a las formas de militarización que se dan en las zonas en donde está más a cargo, digamos, un actor institucional como el Ejército Mexicano, y en donde parecieran estar más a cargo otros actores no gubernamentales. No podemos meter todo en la misma bolsa. Ayer mismo el alcalde del Paso estableció que no metieran al Paso en la problemática del diagnóstico que estableció Trump, porque evidentemente la ciudad del Paso está en una situación distinta en el control de en sus controles fronterizos. Y bueno, pues no olvidemos que El Paso y Ciudad Juárez son dos ciudades en donde se desarrolló el teatro de operaciones durante el sexenio pasado y donde vivimos el mayor horror hasta entonces conocido, y ahora pues bueno, pues ya palidece. Entonces bueno, pues sí se ha dado, nada más que pues son diferentes actores, diferentes tipos de milicias, legales e ilegales, informales y formales, que se responden a distintas dinámicas. No es lo mismo la frontera de Baja California que la frontera de Sonora, que la frontera de Coahuila, que la frontera de Tamaulipas. Son casos muy diferentes, y la manera en que se ha dado ese control fronterizo de nuestro lado y de aquel lado también responde a problemáticas muy específicas. En el CISAN hemos participado en algunos informes de la frontera, del estado de la frontera, y pues hay una alta complejidad para poder hablar de esta enorme región. En materia de seguridad no es la excepción. Entonces, para subrayar algo nada más, perdona la reflexión académica a la que solemos ir de manera natural. Perdón, es que lo comentaba yo porque usted sabrá que nosotros cuando hagamos nuestro producto comunicativo va a decir, claro, oye, de todo lo que dije no sacaron más que esto. O sea, el foco sí es qué cambió de ayer a hoy. Ok. Lo que cambió desde mi punto de vista, lo que cambió de ayer a hoy es que tenemos tema electoral. Nada más. En términos de las milicias, no creo que no haya cambiado prácticamente nada. Lo que tenemos es un foco, y yo compartiría algunos elementos de la hipótesis del doctor. Tenemos tema electoral y en lugar de que venga desde dentro de ese tema electoral, viene desde fuera y responde a una estrategia mediática que ya hemos visto en otras latitudes y que aquí, pues bueno, pues la vamos a estar viendo. Entonces, así como nos preocupa, por supuesto, y me sumo a lo que comentaba el doctor, la seguridad de los periodistas en este país, que están haciendo todo su trabajo y que curiosamente cuando se presentan plataformas como Verificado, en donde
donde pareciera que la problemática es si los periodistas dicen o no dicen la verdad, cuando en realidad a quienes tendríamos que estarlos protegiendo es a los periodistas. La cuestión de las noticias falsas, la cuestión de las agendas mediáticas que están viniendo de ambos lados de la frontera, nos ponen ante el dilema de quién es el que está estableciendo, quién está mintiendo en esta situación. Entonces, hay un manejo mediático, hay unas agendas mediáticas. Donald Trump ha demostrado ser un experto en ello, y nosotros nos estamos confundiendo sobre quiénes son los que están realmente trabajando por la verdad en este país, y ustedes son los que están haciéndolo. Entonces, me parece muy importante hacer esos señalamientos, porque lo que ha cambiado pues es solamente pues, un momento electoral. Digamos, se ha calentado el escenario en términos mediáticos. Si estaba soso, pues ahora supongo que tendremos material. Y como lo más fácil pues es amarrarse a la bandera, pues eso pues no lo veo como un tema de militarización, sino como lo establecí al principio, lo veo como un cambio de estrategia mediática. Bueno, muy breve, esto, si me lo permiten, yo creo que es un golpe en efecto mediático, pero destinado de doble tenaza. Es un golpe que busca evidenciar que el gobierno y las élites estadounidenses no tienen en claro qué esperar de quienes están postulándose a la presidencia de la República, qué esperar de México, a mi juicio. O sea, no hay certeza para el gobierno estadounidense qué va a pasar, qué va a tomar, qué va a decidir a favor del interior de sus propias fronteras México, ¿sí? Y a favor del Estado de Derecho. Y la segunda, podemos cambiarle el orden, crea una oportunidad extraordinaria a la presidencia de México, que está empezando a elaborar, que está empezando a cosechar, ¿sí? Por lo menos un día, para reivindicar una posición tan débil como la de la presidencia de la República ante un proceso tan importante y políticamente fundamental en el país, que es justamente la apuesta por darle su lugar, por el que el candidato de la coalición priista, ¿sí? Pueda, ¿no?, recuperar su posición, pero ahora un incentivo externo de esta naturaleza, ¿sí? Muchas gracias, agradecemos su presencia y gracias a quienes nos siguieron por la transmisión por internet. Gracias. Gracias.